Cuando vamos a graficar, lo primero es establecer el comportamiento de la función. Analicemos cómo es una función de tercer grado. En la primera parte podemos ver que cuando tenemos un número negativo, la gráfica va hacia abajo. Entre menor sea el número, por ejemplo, menos 100, menos 1000, menos 1.000.000, con tendencia al menos infinito, la gráfica va a ir hacia abajo. Por otro lado, vemos que cuando mi valor es un número positivo, la gráfica va hacia arriba, señalado por este punto en rojo. Este comportamiento solo se puede aplicar, bueno, este comportamiento es específicamente de una función de grado 3 donde a es mayor a cero. Existen otros comportamientos, por eso es importante analizarlos. Solo nos vamos a enfocar en cómo se ven los extremos. Algo que hace muy complicado el graficar las funciones son estos puntos donde la gráfica, como si fueran vértices de la parábola, estos puntos donde la gráfica va subiendo, llega a cierto punto y va bajando, o por el contrario, va bajando, llega a un punto y vuelve a subir. Estas zonas se conocen como máximos y mínimos. Existen métodos para poder calcularlos directamente y así es un poco más fácil comprender el comportamiento de las funciones de grado superior. El problema es que esas son de cálculo diferencial y aún no las hemos visto. Así que vamos a utilizar otros pasos que sí conocemos. Por, por lo mismo que no conocemos esta herramienta, tenemos que ver el comportamiento. Sabemos que si x, la primera imagen es de x al cubo, cuando es positivo el valor de a, tenemos después qué pasa cuando es negativo, qué pasa cuando es x a la 4 y qué pasa cuando es x a la 4 donde a es menor a cero. Si te das cuenta hay varias posibilidades. Debemos de estar considerando cuál es el comportamiento de mi función para hacerme una idea de cómo unir estos puntos que yo voy a hacer. Cuando graficamos siempre colocamos puntos y después los unimos. Como yo ya sé más o menos cómo es el comportamiento, cómo se supone que se debe de ver, es más sencillo. El paso número 2 es establecer los ceros o las raíces de mi función. Esto debe de ser tanto las raíces de x como las raíces de y. Cuando tenemos que sacar las raíces de y es algo bastante sencillo, es básicamente el término independiente. Y cuando necesitamos sacar las raíces de x, tenemos que utilizar uno de los métodos que vimos. El paso número 3 es tabular los ceros y los valores cercanos a los ceros que obtuvimos. Por ejemplo, si obtuvimos que los ceros son cuando x vale menos 1, le tenemos que dar valores cercanos a menos 1, por ejemplo, menos 2 o 0. Recuerda que vamos a tener ceros tanto en x como en y, entonces debemos de considerar ambos. Los mejores, los x más, los ceros más importantes yo consideraría que son los de X, porque son más y mencionan mejor el comportamiento. El de Y es importante, pero no te sirve tanto. Ahora, ¿cómo obtenemos los números de la derecha? Los valores de la izquierda, los que están junto a la X, esos simplemente los formas tú mismo a partir de los números de las raíces, valores cercanos. Los de la derecha los obtienes sustituyendo el valor de x en la ecuación original. Por ejemplo, si tienes menos 2, tú decidiste que un número cercano a la raíz es menos 2, vas a sustituir el menos 2 en la x de la función y así obtienes el valor, en este ejemplo, de menos 10. Colocar los puntos en el plano cartesiano, ¿vale? El valor de x y el valor de y. Son coordenadas. Las vamos a ir colocando como tengo en la imagen. Si se dan cuenta, los puntos negros serían mis raíces, mis puntos rojos son valores cercanos a las raíces y mi punto azul, bueno, son números un poco más alejados de mi raíz. Y después voy a juntar estos puntos siguiendo el comportamiento que yo espero de mi función. Por ejemplo, aquí tenemos una línea verde que se supone que así se ven las funciones de grado 3,
Pero si yo los uniera como si fuera la línea amarilla, si te das cuenta estoy haciendo lo mismo, estoy uniendo los puntos, pero la diferencia es muy grande. Es por esto que lo mejor es tener una imagen o tener una idea de cómo se debe de ver mi gráfica. Entonces, cuando yo conecte, por ejemplo, el punto A y el punto C, me doy cuenta que tiene que ser más como una parábola y no debe de ser una línea recta. Por ejemplo, cuando junto el punto C y E, me doy cuenta que sube y después va a bajar, como si fuera una N. En la figura del lado derecho tenemos un punto máximo de nuestra función. Esto es lo que nosotros pudiésemos hacer en caso de conocer el cálculo diferencial. Ponemos el punto mayor, el punto menor y los unimos. En este caso necesitamos menos puntos, pero de nuevo, aún no sé cómo encontrar ese punto. Por ello, voy a tener que utilizar el método de la izquierda, que requiere más coordenadas, pero aún así, se puede graficar. Como ejemplo, utilizaremos la función x al cubo más x al cuadrado menos un x menos 1 para graficarla. Esta viene de los ejercicios del video anterior. El paso número 1 es establecer el comportamiento de la función. Como es una función cúbica, donde a es mayor a 0, o sea que el número que está junto al x al cubo es positivo, va a tener un comportamiento como el de la imagen, donde entre más grande sea el número negativo, o entre menor sea el número, mejor dicho, va a ir más abajo. Después tiene su centro, un comportamiento que vamos a analizar, y después entre mayor sea el número, más va a subir. Encontrar cuál es la raíz en y. En y solo tienen una raíz. Y para obtenerla debo de sustituir en mi función todas las x por el número 0. Al hacerlo, solo me va a quedar el término independiente. Eso quiere decir que y es igual a menos 1. Esa es su raíz. Entonces cuando y vale menos 1, x va a valer 0. Después vamos a encontrar las raíces, pero en x. Entonces lo que hacemos es que el valor de y va a ser igual a 0. Entonces tendremos que 0 es igual a nuestra función que tenemos aquí. Ya al tener esta situación, para encontrar los ceros, vamos a utilizar, bueno, en este caso yo voy a utilizar la división sintética. En este ejercicio de división sintética, yo no tengo un número o un binomio que esté dividiendo mi función. Recuerda que cuando esta sea la situación, tenemos que encontrar los divisores del término independiente. ¿Qué números dividen al término independiente sin que haya decimales en el resultado? Entonces, ¿qué números pueden dividir a menos 1? Tenemos dos opciones, menos 1 y más 1. Entonces voy a acomodar mi función como lo he estado haciendo y el valor de a va a ser 1. En este caso voy a suponer que va a ser 1. Puede ser también que sea menos 1. Entonces, si menos 1 no me da un residuo de 0, lo tengo que intentar con otro. Primero, acomodaremos los números que acompañan a la variable x dependiendo de sus exponentes. Así que tendremos 1 en x al cubo, 1 en x al cuadrado, menos 1 en x y menos 1 en x a la 0. Después voy a bajar el valor de el primer número que yo tengo, lo voy a bajar debajo de mi línea sin alterar. Y voy a multiplicarlo por el valor de a, que en este caso ya habíamos dicho que era 1. Entonces, 1 por 1 me va a dar 1. Voy a sumar estos dos números. 1 más 1 me va a dar 2. 2 lo voy a multiplicar por 1. 2 por 1, 2. Y continúo el proceso. Menos 1 más 2 me va a dar 1. 1 por 1 me va a dar 1 y menos 1 por 1 me va a dar 0. Tiene un residuo de 0 que es algo que yo busco. Significa que cuando a es igual a 1, sí se puede factorizar. Ahora, voy a acomodar mi ecuación con estos resultados que tuve. Y el resultado de abajo
donde está mi residuo, esta va a ser uno de mi polinomio factorizado. Al exponente le voy a bajar 1, entonces tenemos que el resultado de mi división sintética es 1x al cuadrado más 2x más 1, pero como está factorizado, no eliminé la otra parte, simplemente la separé. Entonces, el otro factor que yo tengo sería x menos a. El valor de a en este caso es de 1, entonces el binomio que multiplica a mi resultado será x menos 1. Mi función original, la que está en rojo, ya fue factorizada por mi función en violeta, pero yo tengo que seguir con este procedimiento hasta que el exponente más grande de x sea 1. O sea que si tengo x al cuadrado o mayor, tengo que seguir factorizando. Ahora, una parte de mi ecuación, x menos 1, esa ya está lista, ya no la voy a seguir factorizando, porque pues no puedo. Pero la otra parte, la que es x al cuadrado más 2x más 1, voy a tener que seguir factorizándola. Pero aquí ya tengo más métodos, puedo utilizar la fórmula general, puedo utilizar factorización, y en este caso que es un binomio al cuadrado perfecto, pues tengo más opciones. Durante los ejemplos, yo voy a seguir utilizando la división sintética no porque sea el mejor método, sino para que quede un poco más claro qué se tiene que hacer. Además de que si el exponente después de utilizar la división sintética por primera vez no fuera de 2, sino por ejemplo de 3, tienes que seguir utilizando este método. Pero cuando es un exponente de 2, puedes utilizar otro. Voy a ignorar lo demás de mi ecuación y solo me voy a enfocar en el paréntesis de x al cuadrado más 2x más 1. Entonces, para yo poder definir el valor de a, tengo que encontrar los divisores de 1. De nuevo, son las mismas dos opciones de la vez anterior, menos 1 y 1. En este caso, voy a indicar que a es igual a menos 1. Después voy a acomodar mis números que acompañan a la variable. Entonces, en lugar de x cuadrado, en el espacio de x cuadrado pongo el 1, en el espacio de x pongo el 2, y como término independiente pongo el 1. Y comienzo con mi división sintética. Bajo mi primer número, lo multiplico por el valor de a, y el resultado lo pongo en el siguiente espacio, debajo del número 2. Lo voy a sumar, 2 menos 1, y mi resultado lo voy a multiplicar por a. Vuelvo a sumar y lo que me queda al final es mi residuo. Ahora, voy a poner la variable x, pero bajándole o reduciendo su exponente en 1. Entonces solo tendría 1x más 1, porque x a la 0 es un término independiente. Entonces ahora voy a poner x menos 1 en los violetas. Si se dan cuenta, el ya factorizado, el que ya estaba listo era x menos 1, lo voy a colocar multiplicado por mi resultado, que en este caso es x más 1, multiplicado por x menos a. Entonces sería x menos menos 1. Menos por menos me da más, y yo lo escribiría como x más 1. Entonces ya tengo tres factores y ninguno de ellos tiene un exponente mayor a 1. Por consiguiente, ya no necesito seguir factorizando.